La cuarta tribuna, donde la verdad no se oculta. Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes de este bellísimo podcast de La Cuarta Tribuna. El día de hoy, pues yo, Diego Carrasco, voy a estar supliendo las funciones de nuestra querida host Michelle, que no pudo estar presente el día de hoy. También nos está acompañando el director de este hermoso proyecto, Javier. Hola Diego, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí presente. En este caso, yo por mi parte como función como director, pues por azares de la vida o por situaciones de la vida, pues acá estoy presente como host y pues de paso presentar a nuestro invitado que nos va a estar acompañando en esta temática que es o después de la ayuda del VIH-Sida en USAID, el doctor Obed Quiroz. Él es coordinador técnico de la asociación PASMO, también ha trabajado en IntraHealth. Él es doctor en medicina y cirugía, graduado de la Universidad Autónoma de Honduras y también ha estudiado magíster en salud pública global y máster en gestión de servicios de salud. Es un placer tenerlo, doctor. Hola, buenos días. Igual es un gusto estar con ustedes y pues muchísimas gracias por querer abordar este tema y por pues tenerme acá. Un gusto nosotros, doctor, por tenerlo aquí, ¿verdad? Hablando de estos temas, sobre todo ahora mismo que con la salida de USA del país, pues han surgido muchas dudas, ¿verdad? Han surgido muchos temas que pueden ser polémicos para la población, pero y que al final del día son cosas que la gente vive, va en algún momento quizá puedan vivir y que pues al final del día se tienen que informar, ¿verdad? Porque esto, y sobre todo el tema que vamos a estar hablando el día de hoy, es algo que todavía, pues, es un tema tabú, ¿verdad? Es algo que muchos jóvenes les da pena hablar, les da miedo hablar, pero que al final del día somos los más expuestos a estos problemas. Ujú. Justamente de esta manera, como vamos a introducir con este caso la primera pregunta, y es en este caso hacer la diferenciación. ¿Qué es el VIH y qué es el SIDA? Bueno, esa es una excelentísima pregunta porque muchos de los problemas sociales que surgen después del VIH es por no poder diferenciar esas dos cosas y no entender muy bien o poder caracterizar o diferenciar qué es una cosa o qué es otra y las implicaciones que tiene. Pues el VIH es el nombre del virus, ¿verdad? Es el virus de inmunodeficiencia adquirida. Es como que yo te diga, para ponerlo en algo que todos recordamos porque está reciente, la pandemia de COVID. ¿Verdad? Entonces el virus se llamaba COVID-19, ¿verdad? Entonces VIH se llama virus de inmunodeficiencia adquirida. Ahora el SIDA o síndrome, perdón, virus de inmunodeficiencia humana. Entonces el SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida es la enfermedad que puede llegar a producirse o no, porque no siempre se va a producir, cuando una persona tiene muchos años o mucho tiempo viviendo con o teniendo el VIH y que no toma tratamiento, ¿verdad? Entonces, haciendo referencia al ejemplo que te ponía antes, era, por ejemplo, tener el COVID no te iba o no te garantizaba que ibas a enfermar con un distrés respiratorio, que ibas a necesitar ingresarte y que ibas a necesitar ventilación asistida. Em, o un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Entonces, habíamos muchas personas que nos dio COVID y que teníamos una gripe ahí o incluso asintomáticos y que no pasaba de eso. Entonces, no por tener COVID, yo decía que tenía distrés respiratorio y necesitaba ventilación mecánica. Entonces, en este caso, no por tener VIH, yo voy a desarrollar SIDA o tengo SIDA. Son dos cosas diferentes. ¿Verdad? Ya el SIDA es una etapa avanzada de la infección de muchos años después de haberla adquirido sin haber tomado tratamiento o tomarlo de manera que no es correcta y en la cual pues el sistema inmunitario se debilita y me deja muy susceptible a otras infecciones. Eh, infecciones por hongos, por bacterias, por parásitos, etcétera. Gracias, doctor. De hecho, dijo algo muy clave para lo que va a ser el capítulo del día de hoy, el tema de prevención y tratamiento, ¿verdad? Como usted dijo, pues sabemos de que el VIH, pues siempre lo más recomendable, ¿verdad? Va a ser que se busquen tratamientos, ¿verdad? Porque
tengo entendido que incluso una persona que sigue sus tratamientos al pie de la letra y que pasa constantemente con sus medicamentos, puede incluso llegar a ser una persona indetectable y no transmitir el virus. Sin embargo, para que esto ocurra, ¿verdad? Como acabo de decir, es necesario tener acceso a estos tratamientos y a estos medicamentos. USAID o USAID, esta agencia es de conocimiento público que proporcionaba estas facilidades para que la gente pudiese tener acceso gratuito a estos tratamientos y a estos medicamentos, ¿verdad? Para poder tratar el VIH. Y es por eso que la siguiente pregunta va directo a esto. ¿Cuál fue el papel de USAID en la prevención y tratamiento del VIH y del SIDA en nuestro país? Bueno, realmente es de que no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, la Agencia de Cooperación Exterior de los Estados Unidos jugó o ha jugado un rol importante, no solo en el tema de VIH, sino en todos los ámbitos, ¿verdad? ¿Quién no conoce un programa de USAID que fortaleció temas de migración, de seguridad, de agricultura, etcétera? Sin embargo, en el tema salud, uno de sus fuertes pues era VIH, justamente porque también existe algo llamado PEPFAR, que es el plan del presidente de los Estados Unidos para el alivio del VIH, que a través de ellos y de USAID se canalizaba mucha de la ayuda técnica, económica, programática para diferentes países, ¿verdad? A nivel mundial, muy enfocado en África y con una relevancia también considerable en América Latina para combatir el VIH. Ahora bien, depende del grado de compromiso que tengan los países, así era, digamos, la actuación de USAID, porque por ejemplo, hay países que tienen más o menos responsabilidades con su propia población. Por ende, el grado de actuación de USAID va a depender de esto. Sí es cierto que, por ejemplo, con fondos de USAID y de PEPFAR se apoyaban, por ejemplo, campañas de prevención como dotación de condones, pruebas para realizar la prueba del VIH, ¿no? Porque como bien lo dijiste, para yo pues, tomar el tratamiento, primero tengo que saber que tengo VIH. Y si yo no tengo acceso a una prueba, ¿verdad? Pues cómo me doy cuenta y cómo tomo cartas sobre el asunto. Entonces, este era un punto muy importante que se entendía muy bien. Entonces, se facilitaban estas pruebas de manera, pues, que fuera un poquito más accesible para las poblaciones. Sin embargo, también habían países que dependían en algún grado, de manera directa o indirectamente, de que el tratamiento como tal llegara a las personas gracias a fondos que eran proporcionados por el gobierno de Estados Unidos. En nuestro país, en el tema del tratamiento ARV, ¿verdad? Que se llaman antirretrovirales, realmente el gobierno de Honduras sí había ya, digamos, asumido esa responsabilidad en cuanto al tratamiento, ¿verdad? O sea, las personas que ya tienen VIH no se ven afectadas por la interrupción de los fondos, ¿verdad? Sin embargo, algunas otras acciones de prevención, como te comentaba, la dotación de condones, lubricantes, pruebas de VIH y algo que está ahorita en boga, digamos, especialmente en Latinoamérica, algunos países de Europa y de Estados Unidos ya llevan varios años trabajando con esto, pero en Honduras pues tendrá unos 2, 3 años. Es el famoso PrEP, que es la profilaxis preexposición que se utiliza justamente para prevenir el virus, tomando una pastilla todos los días, ¿verdad? Y así pues prevengo la infección por el VIH. Entonces, este medicamento pues también, digamos, se vio afectado por este cese de fondos, ¿no? Claro, doctor. Y de hecho, eso que menciona, el tema de la accesibilidad y la facilidad o sea, ya no solo el tratamiento, ¿verdad? Sino
desde lo que es una prueba, ¿verdad? Para siquiera saber si se porta con el virus o no. ¿Cuál piensa usted que sería como las trabas que puede tener una persona, digamos, ante quizá el sistema de salud, cosas que no se le hacen fáciles de conseguir o que no son de fácil acceso, ¿verdad? Porque claramente el retiro de USAID se ha hablado bastante, ¿verdad? De que este puede ser uno de los sectores más afectados, ¿verdad? Por estas políticas. Entonces, me llama la atención cuáles son esas trabas, esos baches, en verdad, que sobre todo la gente joven se puede encontrar al momento de, digamos, ingresar en este proceso, ¿verdad? Desde que uno busca hacerse una prueba, ¿verdad? Hasta que uno quiere acceder a tratamiento en el caso de que sea positivo. ¿Verdad? Entonces, eso, ¿cuáles son esas trabas a las que los jóvenes sobre todo se enfrentan y por la cual USAID pues era un actor importante, ¿verdad? En esta lucha contra el virus y contra la enfermedad. Claro, sí, mira, realmente es de que vivimos en un país en donde la medicina también tenemos que, bueno, lo primero pienso yo que es ubicarnos en el contexto en el que estamos, ¿no? Entonces la medicina en Honduras pues sabemos que es un poco más ortodoxa y muy poco innovadora, ¿verdad? Especialmente en el sistema público. Entonces, todavía tenemos una manera de practicar medicina bastante paternalista, pero a la vez bastante punitiva en la que pensamos de que es exclusivamente tu responsabilidad buscar cómo hacerte la prueba y a mí en eso no me va a afectar nada como personal de salud, lo cual no es cierto, ¿verdad? Y justamente los enfoques y las visiones que tienen las agencias de cooperación externa son muy diferentes porque ya entendieron que existe una sola salud, ¿verdad? De que si mi vecino está enfermo, muy probablemente yo me voy a enfermar también, de que la responsabilidad no solo recae en aquella persona que yo pienso que nunca va a afectar a mi vida. Entonces, ese sentido de comunidad y de cooperación, por eso se llama cooperación no externa, es la que digamos, me ayuda a comprender este tipo de acciones que estas agencias hacían. Por ejemplo, te comento algunas cosas que nosotros sabemos que se hacían. Por ejemplo, la búsqueda activa de casos de VIH, de casos nuevos, porque, por ejemplo, actualmente la dinámica como funciona es que vos llegás a un centro de salud o llegás a un hospital y pedís la prueba, pero para que vos hayas tomado esa decisión, pasaron días y semanas de autoanálisis, de autoevaluación del riesgo y decir, voy a ir hoy, que te genera en muchas personas en nuestros países gastos, etcétera, y que puedes vos poner muchísimas trabas a la hora de buscar atención, pero estas agencias te llevaban los servicios y te los volvían accesible en las calles, en los pueblos, porque incluso se hacían muchas giras o tours, ¿verdad? En municipios en los que usualmente nadie te iba a ofrecer la prueba, pues. Em, También a través de redes sociales, por vía electrónica, por ejemplo, vos escribías, mandaban, por ejemplo, cupones que vos podías ir a laboratorios e intercambiarlos por una prueba gratis, ¿verdad? O te mandaban cupones para poder acceder a profilaxis preexposición o acceder a autopruebas, que ese es otro tipo de pruebas en las que a través de delivery, ¿verdad? Te las mandaban a tu casa y vos te hacías la prueba en tu casa. No tenías que salir, no gastabas en pasaje, no tenías ese miedo de que la persona que me pinche va a saber mi resultado, en el laboratorio van a saber mi resultado, yo no sé si en ese laboratorio hay alguien que yo conozca o yo no sé si en el laboratorio las personas que trabajan ahí van a mantener ese secreto o van a robar esas bases de datos porque esas son cosas reales que pueden pasar.
van a robar esas bases de datos y chantajearme o extorsionarme. Entonces, te daban esas otras opciones, ¿verdad? Que facilitaban justamente acceder a estos servicios de salud. Y si había un resultado positivo, pues también te ayudaban a buscar la clínica que más se adecuara, ¿verdad? A tus necesidades. Entonces el impacto sobre todo en testeo, ¿verdad? En testear a las personas ha sido grande, ¿verdad? Porque muy difícilmente vos solo haces ese autoanálisis de estoy en riesgo. ¿Verdad? Siempre antes también, por supuesto, todo esto que te acabo de contar, había una persona detrás del teléfono, una persona hablando con vos, diciéndote o ayudándote a orientar ese riesgo, haciéndote preguntas que quizás ni vos mismo te habías hecho o que no sabías que te ponían en riesgo. Y una vez que se determinaba eso, pues te orientaba, ¿verdad? Y te decía, bueno, yo creo que sí, usted se puede hacer la prueba y le recomiendo que la haga de esto, de esta manera. No, entonces ahorita digamos que todas esas opciones se eliminaron básicamente y estamos solo en la manera pasiva de captar pruebas, que es yo esperando en el establecimiento de salud a que llegue la gente. Pero ya hablamos desde el inicio que hay muchos factores que condicionan esa llegada. Entonces, voy a quedarme de brazos cruzados esperando a que la gente llegue. ¿Qué va a pasar con todos estos casos? ¿No? Que no estoy diagnosticando, porque VIH seguro que hay. ¿Verdad? Ahorita, por ejemplo, en algunas clínicas se ha visto algún tipo de descenso en el número de casos de nuevos diagnósticos, digamos, pero no porque no haya VIH. O sea, el VIH, por supuesto que hay. Hay un descenso porque no lo estoy detectando como lo estaba detectando hace 5 meses, por ejemplo, que tenía todas estas ayudas. Entonces, definitivamente a corto plazo ya se están viendo algún tipo de efectos, pero sabemos que a largo plazo, estas personas que no estamos detectando hoy, ¿verdad? Que tienen VIH, probablemente las captemos dentro de 2, 3 años, ya como decíamos antes, con SIDA o con enfermedad avanzada, porque se me había olvidado comentarte eso, que al SIDA ya mayoritariamente le decimos enfermedad avanzada por VIH. Entonces, a estas personas probablemente sí las voy a captar, pero en una etapa más avanzada que, por supuesto, va a generar más gasto para el Estado porque van a necesitar mayores cuidados, otro tipo de medicamentos probablemente, y que al final va a terminar repercutiéndonos. Entonces, por eso te decía, es bien ingenuo pensar de que solo es responsabilidad de la persona y de que no nos va a afectar como sociedad, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que tener como eso claro, ¿verdad? Ese concepto de una salud, de que lo que le pasa al de enfrente, al de lado, a los árboles, la salud natural, la salud de la fauna, también me va a afectar a mí, ¿no? Totalmente, doctor. La verdad es que considero que usted ha abordado un tema interesante. Justamente desde mi punto yo pensaba y reflexionaba que qué bueno que nosotros tenemos, al menos por parte de esta iniciativa, estos espacios para poder hablar de estos temas, ya que justamente como mencionaba al inicio mi compañero Eduardo, pues el tema de cómo muchas veces este tipo de cuestiones, como es el tema del tratamiento al VIH-Sida, pues muchas veces son vistos como temas tabú. Entonces, el tema de, como usted menciona, ese como miedo de ¿y si voy? ¿Y si no voy? ¿O qué podrían pensar? Considero que son cuestiones de que en cierto punto cada vez se tienen que ir concientizando más y considero que estos espacios son muy aptos para justamente transmitir este tipo de cuestiones. O incluso la perspectiva que usted mencionó, el tema de no solo es mi responsabilidad, sino también la responsabilidad de las demás personas, al trabajar como una comunidad, o sea, cooperar de forma general para poder intentar reducir de cierta manera o mitigar este tipo de cuestiones. Doctor, habiendo dicho esto, con respecto a la salida de USAID, como usted sabe, ¿qué efectos inmediatos considera usted que tuvo esta salida en los programas relacionados justamente con VIH-Sida? Bueno, primero hubo una suspensión inmediata, digamos, ¿verdad? En la cual la ayuda externa pues se paró de manera tajante. Tengo que decirte que justo en este tema, y ha sido
de los pocos temas, digamos, que el gobierno de Estados Unidos ha continuado o reanudado algunas actividades. em, Justamente porque lo consideran una prioridad humanitaria, ¿verdad? No con los mismos enfoques de antes, ¿verdad? Sin embargo, hay todavía algún tipo de financiamiento para algunas organizaciones que trabajan en estos temas. Sin embargo, te puedo hablar de que antes de que se reevaluara, reiniciarlo, hubo un cese definitivo que fue en enero, ¿no? Que fue cuando se anunció todo esto. Y los impactos fueron grandísimos. Es decir, ahora que se reanudaron las actividades de manera, digamos, parcial o casi total, pero no en su totalidad, hemos visto cómo los números otra vez han ido encauzándose y podemos ver para atrás y ver, por ejemplo, cómo en febrero hubo un descenso de todo. O sea, todo se fue para abajo, digamos. ¿Qué cosas te puedo mencionar? Por ejemplo, lo que te decía, los testeos, ¿verdad? Si no hay nadie testeando activamente, si nadie te anda buscando, pues voy a tener menos diagnósticos. Esto inmediatamente afecta los inicios de ARB, los inicios de personas que toman medicamento. Pero también uno de los componentes muy importantes que había o que en los que se enfoca la cooperación es en la estabilidad y cómo yo garantizo que esta persona se mantenga durante el tiempo adherente a su tratamiento, porque sabemos de que una persona, o sea, recibir la noticia en una sociedad tan eh, poco comprensible con este tema, ¿verdad? Puede ser una noticia de alto impacto para una persona, ¿verdad? Que su vida puede cambiar de una manera radical. Entonces, recordemos que estas personas enfrentan muchísimos desafíos laborales porque hay muchos trabajos, lastimosamente, que siguen pidiendo exámenes de VIH para darte trabajo, familiares, de su entorno social, etcétera. Entonces, como se comprendía esto, se comprende que hay personas que deciden abandonar su tratamiento, ¿verdad? Porque mejor lo abandono porque me da miedo que me vean en el hospital, o lo abandono porque aquel día que andaba en la clínica había una vecina y luego se regó, y entonces para que cesen las habladurías, entonces dejo mi tratamiento. Entonces, como esto se había comprendido muy bien, todos estos factores que afectan a las personas, la cooperación tenía unos programas de recuperación de estas personas. Es decir, interrumpías tu tratamiento y yo empezaba inmediatamente a buscarte y preguntarte por qué. O sea, ¿qué pasó? No, doctor, mire, me operaron, estoy enfermo, no pude ir a mi cita. Entonces, buscábamos la manera de acercar el medicamento a vos en esos casos excepcionales o esto me está pasando, entonces se tenía algún tipo de intervención psicológica y convencer a esta persona de que era más importante regresar al hecho de abandonar el tratamiento. Entonces, todas estas actividades cesaron de manera contundente, ¿verdad? Y ahí fue cuando vimos que el número de abandonos se disparó, ¿verdad? Se fue para arriba y el número de recuperaciones disminuyó, porque aquel que abandonaba, pues no se recuperaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la persona que abandona el tratamiento ya no va a estar estable, ya no va a tener su carga viral indetectable. em, y al no estar indetectable, tiene la capacidad de transmitir nuevamente el virus, ¿verdad? Entonces esta persona, mientras yo la tenga con medicamento, no transmite el virus, pero si la persona deja de tomar el medicamento, empieza a transmitirlo nuevamente, ¿ya? Entonces, aquí vamos a un ciclo en el que pueden haber nuevos casos porque esta persona no está bien controlada y por supuesto que puede transmitirle el virus a otras personas. Entonces es como un ciclo vicioso, ¿no? De que a raíz de eso, entonces probablemente voy a tener nuevos casos. Pero estos nuevos casos no los voy a diagnosticar porque no, nadie los está buscando. Entonces es este ciclo
que como te digo, todavía, pues a corto plazo fue lo que pudimos empezar a ver, ¿verdad? Menos testeos, menos inicios de tratamiento, mayores abandonos y menos recuperaciones. Pero segurísimo que a largo plazo algún efecto vamos a tener, ¿verdad? Segurísimo. Sí, usted mencionó, bueno, varios temas acá, ¿verdad? Que cada uno puede ser perfectamente abordado, incluso Un podcast sí, diferente. en un podcast, en un capítulo distinto, ¿verdad? Porque claramente este tema del VIH es un problema multifacético, ¿verdad? O sea, tiene muchas caras. No solo es el virus en sí mismo, ojalá solo fuera el virus en sí mismo, pero entra todos estos factores sociales, ¿verdad? Con el tema de cómo es visto el VIH, la persona seropositiva, ¿verdad? Está en los temas demográficos, ¿verdad? A qué poblaciones son a las que más afecta, ¿verdad? Yo me imagino, ¿verdad? Que esto afectará sobre todo a jóvenes, ¿verdad? Que pues cuentan con una vida sexual más activa, ¿verdad? Que alguien ya mucho más mayor. Todo el tema geográfico también, por lo que mencionó, porque ahorita posiblemente muchos de los que nos estén escuchando pues son o viven en las metrópolis, ¿verdad? Ya sea San Pedro Sula, Tegucigalpa, ¿verdad? Incluso ya, o sea, quizá otras ciudades que no son las grandes metrópolis, pero que son ciudades y al fin y al cabo, como lo puede ser, digamos, El Progreso, ¿verdad? O las zonas aledañas a San Pedro Sula, pero pues también se excluye, ¿verdad? Todo lo que es las zonas más rurales del país, que al final del día son zonas que ya de por sí históricamente han sido marginadas, ¿verdad? Del sistema público, no digamos ahora, ¿verdad? Que se van todas estas ayudas y esta cooperación. Y de ahí es donde va nuestra siguiente pregunta, porque claramente atender todo esto ha sido titánico, ¿verdad? Y sobre todo lo podemos ver en lo que usted mencionó, en el descenso de casos que no necesariamente es algo positivo. De hecho, bueno, y esto es algo, los que estamos ya un poquito más inmiscuidos en las ciencias sociales podemos ver y saber, es que muchas veces el descenso de números no necesariamente puede significar algo positivo. Muchas veces eso que usted menciona, esa cifra negra, ¿verdad? Esos casos que oficialmente no se cuentan pero que por no contarse no significa que no existen. Ahí están, existen. El problema es que no los conocemos y no los podemos tratar. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué tan preparados estaban, en este caso, el personal de salud? En caso de que tuviesen que asumir la retirada de USAID, que fue algo que durante los meses de enero y febrero fue algo que eso era como un secreto a voces, ¿verdad? Era un fantasma que nos respiraba casi todos en la nuca, pero eso, ¿verdad? ¿Cuál era qué era lo que ustedes esperaban? ¿Qué tan preparados sentían que estaban ustedes para tener que asumir de golpe, ¿verdad? Toda esa carga, esa responsabilidad ahora de ocuparse solos de los casos que ahí están, de atender a gente que venía a hacerse exámenes, a hacerse pruebas, ¿verdad? ¿Qué tan preparados estaban? ¿O qué sentían que ustedes estaban preparados? Bueno, esta pregunta es bien interesante, pues, sobre todo porque algunas personas podrían llegar a sentirse ofendidas, pero mi afán no es ese, porque no podemos culpar, digamos, a las actuales autoridades o en el momento que hubiese sido, ¿no? En el momento que hubiese sido, sabemos que los problemas de salud de Honduras son crónicos, o sea, no están resueltos ahorita, no estaban resueltos hace 4 años y probablemente no se van a resolver en los próximos 4. A lo que quiero llegar es de que Honduras no está preparado, ¿verdad?, para asumir eh, estas responsabilidades y muy pocos países estaban también, tampoco es una cosa exclusiva de Honduras, ¿no? Yo creo que una de las cosas que deben de analizarse con la cooperación internacional
es este paso de mando, digamos, digámoslo así, o traspaso de responsabilidades, lo que en cooperación se llama dejar una capacidad instalada cuando estos proyectos de cooperación se van. Eh, y creo que ha habido muy poca voluntad, no solo política, sino también social y cultural en los trabajadores del sistema público, no solo de salud, en aprender todas estas nuevas cosas, ¿verdad? En aprender, en tener esas ganas de hacer que esto funcione por el beneficio de las personas. Entonces, como te digo, puede sonar un poco fuerte, pero yo sí considero de que falta un poquito de compromiso, porque Honduras tiene personas capacitadas, ¿verdad? Tiene muchísimos profesionales de salud. eh, Lógicamente hay recursos limitados, ¿verdad? Ese es un problema que siempre habrá en salud, ¿verdad? ¿Qué hago con el dinero? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo quito? ¿Cómo hago para solventar algunos agujeros? Sin embargo, creo de que con los recursos que tenemos, Honduras sería capaz, si existiese una cultura institucional en las dependencias del Estado, de buscar ese avance, ¿no? De buscar esa medicina, como te decía, que se practica en otros lugares y no esta medicina tan ortodoxa que es muy propia de la sociedad en la que vivimos. Entonces, por eso te comentaba que tampoco es que es culpa exclusiva del personal de salud, sino también de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Porque somos el reflejo justamente de esta sociedad. Entonces, yo sí te podría decir de que las actividades y el impacto se vio de golpe justamente porque el día en que se retiran las actividades, muy pocas clínicas toman o asumen esas responsabilidades que daba la cooperación externa. O sea, muy pocas clínicas dicen, bueno, esta es nuestra nueva realidad, entonces hagamos algo al respecto, ¿verdad? Y también es una posición muy difícil, ¿no? Porque nadie estaba preparado para eso. Entonces, tampoco hubo tampoco hay en Honduras esta cultura de la prevención ante emergencias o desastres. Y por supuesto que esta fue una emergencia, ¿verdad? Fue una emergencia en la que se recortó parte del presupuesto que se daba por sentado y que no estábamos preparados para asumir. Entonces yo creo de que sí, a pesar de que considero que la cooperación externa es necesaria, es un bien a la humanidad, creo que también los gobiernos deben de empezar a hacerse responsables de la salud de sus propias poblaciones. No podemos esperar de que toda la vida nos lancen un salvavidas y con eso pretender sobrevivir. Creo que cada gobierno a nivel mundial debe de empezar a asumir esos retos y de darse cuenta de que no toda la vida vamos a tener estas ayudas que las dábamos por sentado, como te digo. No era la norma, ¿verdad? Porque veníamos eh, muy acostumbrados, digamos, no en el mal sentido de la palabra, sino que así era la costumbre, ¿no? De recibir cooperación internacional. Pero luego un país decide que sus impuestos, su dinero, lo va a empezar a invertir en otras cosas. Y esa es una realidad que tenemos que tener muy presente, ¿no? Que no necesariamente esos fondos van a venir hacia mí. Em, entonces creo que más que solo decir lo negativo, creo que es una oportunidad para que los gobiernos del mundo eh, pues lo vean como una oportunidad de crecimiento, de empezar a interesarse, de pensar que estas cosas pueden pasar, y que te prepara para muchos otros escenarios, te prepara para próximas pandemias, te prepara para guerras, para otro tipo de situaciones fortuitas en las que hay que tener un plan B. Hay que tener un plan B para que estas personas por las que trabajamos pues no queden desamparadas. Claro, doctor. De hecho,
Estoy de acuerdo con eso que habla y también pienso que al final del día, estos estas crisis, en verdad, estos problemas no se van a resolver simplemente pues echándole la culpa a alguien, ¿verdad? Porque no es el punto. Y sobre todo con este problema tan multifacético, creo que igual a cada uno, pues, o sea, si hubiese que apuntar con un dedo, creo que a, a cada uno en mayor o menor medida nos toca por lo menos un pedacito de dedo, ¿verdad? Una Mm. responsabilidad que cumplir con la sociedad, ¿verdad? Porque obviamente sería incorrecto, ¿verdad? Decir de que esto recae completamente en ustedes como personal médico, ¿verdad? Sí, siempre hay que hacer exigencias, ¿verdad? Nuestros debidos representantes en el gobierno para que se atiendan este tipo de casos. ¿Verdad? Nosotros, ¿verdad? Los que no somos del personal de salud, ¿verdad? Que estamos en otras áreas, ¿verdad? En otros puestos, en otras trincheras, ¿verdad? A aportar nuestro granito de arena para que socialmente quizá poder hacer pequeños cambios, ¿verdad? Para hacer o sea, esta problemática más visible, hablarlo, ¿verdad? Hablarlo sin tabú, hablarlo sin miedo, hablarlo sin discriminación para que poco a poco vayamos saliendo todos juntos de estas crisis, ¿verdad? Y de próximas crisis, ¿verdad? Para que podamos aprender también a cómo manejarlas y también mencionó el tema de clínicas que querían o en su defecto que no estaban dispuestas a asumir, ¿verdad? Esta responsabilidad, este vacío que queda ahora que USAID se fue de golpe, ¿verdad? Que creo que fue lo que más afectó no solo a salud, sino en otras cosas, ¿verdad? Que es que se fue de golpe, ¿verdad? No fue algo gradual, ¿verdad? Y sobre todo en áreas como es la salud que son vitales, ¿verdad? Que no es algo que uno pueda retirar de un día a otro y esperar que todo esté bien, ¿verdad? Entonces, la siguiente pregunta, ¿verdad? Que surge es qué otras instituciones u organizaciones han estado dispuestas a apoyar proyectos de salud relacionados con el VIH o con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Bueno, pues sí, como te decía antes, habían clínicas, bueno, que más que deliberadamente no quisieran apoyar, digamos, simplemente tomaron una actitud muy pasiva, digamos, bueno, ya no hay quien lo haga, pues ya no, cuando sabemos de que como seres humanos nos podemos reinventar, podemos buscar alternativas que quizás no van a ser iguales, pero que pueden funcionar. Entonces, número uno, yo te diría que las propias dependencias del Estado busquen alternativas que les sean costo efectivas, es decir, no van a tener el caudal de dinero, pero que pueden igual tener algún tipo de impacto positivo. Y sí lo vimos en algunos lugares, ¿verdad? Dependió a veces en mayor o menor medida de la voluntad que tenían las personas en las clínicas de asumir algún tipo de responsabilidades. eh, pero justo en el tema de VIH, por el programa que te hablaba, que es PEPFAR, había, digamos, una capitalización bastante importante de los fondos, ¿verdad? De la cooperación estadounidense. No, entonces al recortar o al dejar de proveer estos fondos, pues casi que todo en VIH paró, ¿verdad? Sí hay otras instituciones, por supuesto que las hay, ¿verdad? De Unión Europea, otras donantes de Estados Unidos que no están directamente relacionados con el gobierno, iniciativas latinoamericanas, es decir, hay algunas otras, siguen habiendo ONGs que siguen trabajando
que tal vez no trabajaban con fondos del gobierno de Estados Unidos y que siguen trabajando con normalidad, ¿verdad? Sin embargo, como te digo, el impacto que tenía PEPFAR o que tiene, pues todavía, digamos, en el tema de VIH era tan grande, ¿verdad? Era tan grande que controlaban básicamente la mayoría de esta, bueno, no sé si controlar es la palabra correcta, pero digamos que suministraban la mayoría de fondos a los proyectos específicamente de VIH. Porque PEPFAR es un plan, o sea, su nombre lo dice, es el plan del presidente de Estados Unidos para el alivio del VIH. O sea, era un plan directamente creado para eso. Entonces sí, el impacto pues es grandísimo, no solo en nuestra región, sino a nivel mundial, pero sí hay otras instituciones. Y como te digo, el mismo gobierno de Estados Unidos consideró que al tratarse de un tema humanitario, ¿verdad? Más que tal vez algo que fuese innecesario, decidió reactivar alguna cantidad de fondos, ¿verdad? Para seguir la atención a personas con VIH. Gracias, doctor. Bueno, se han hablado muchas cosas en este episodio. Creo que si nos pusiéramos a ahondar en cada punto, creo que este episodio sería infinito, ¿verdad? Como dijimos antes, pues sí, se requerirían varios capítulos para abordar cada tema que se habló acá, que al final del día son temas importantes que quizá acá pues solo los pudimos hablar por encimita, ¿verdad? Sobre todo aquellos relacionados con la salud, ¿verdad? Que la salud al final del día pues uno siempre va a ser vital y dos siempre va a ser algo complicado de hablar, ¿verdad? Porque al final del día uno, pues, sobre todo quizás los que no estamos metidos, ¿verdad? En el aspecto técnico, ¿verdad? De todo el tema de la salud, pues hay cosas que no terminamos de comprender y pues dependemos de que pues ustedes como personal de salud pues nos puedan comunicar y transmitir esa información tan valiosa, ¿verdad? Que, que pues a nosotros de forma técnica pues quizá no nos puede entrar porque pues no le entendemos, ¿verdad? Ujú. Y para concluir, quisiéramos saber su opinión. ¿Cómo proyecta usted la situación a futuro con este tema? ¿Y qué consejos nos puede dar, ya no solo a los jóvenes, sino como sociedad, a los que estén escuchando este programa, ¿verdad? ¿Qué consejos preventivos nos puede dar o de cuidado para mitigar los casos de VIH o de SIDA? Ok, bueno. Para hablar un poquito de la proyección a futuro, digamos, es necesario conocer así muy brevemente la situación actual, ¿verdad? De VIH, porque especialmente en los últimos meses hubo como una infodemia ahí de noticias falsas sobre los casos de VIH en Honduras, especialmente en San Pedro Sula. Y déjenme contarles que no era eso que vieron y que vimos todos en redes sociales, no era exclusivo de Honduras. Es decir, se generaron noticias falsas en Bolivia, en Puerto Rico, en El Salvador, en Guatemala. Es decir, yo no sé quién inició este movimiento de desinformación en VIH, pero fue una cosa generalizada y que muchas organizaciones a nivel regional estaban preocupadas, ¿verdad? Porque digamos, de remate, logramos ver cómo existe todavía muchísima estigmatización, que ya la sabemos, ¿no? Pero muy pocas veces existe este fenómeno de que la vemos tan florida y tan pues, ¿verdad? Tan así, que solo te metías a Instagram o a Facebook y ya mirabas un comentario sumamente discriminatorio, estigmatizante con las personas con VIH. Entonces, solo comentarte que en Honduras
En efecto, la zona históricamente en la que siempre ha habido más VIH es la zona norte. ¿Verdad? El primer caso fue justamente en el Progreso, aquí en el Valle de Sula. Por ende, aquí esta ha sido como el área geográfica en la que siempre ha habido más VIH. Desde 1986, que se detectó el primer caso, hasta la actualidad 2025. Entonces, decir que el Valle de Sula es el epicentro no es nada nuevo, no es una noticia, no es una novedad, ¿verdad? Siempre ha sido así. Eh, y si bien es cierto que con la llegada de los ARV, de los medicamentos, disminuyeron el número de casos, hay un sostenimiento, a veces con un poquito de aumento, a veces con un poquito de disminución, pero la cantidad de casos es sostenida, ¿verdad? Se ha sostenido por lo menos desde que yo trabajo y me dedico a esto, que es 2021 a la fecha. No hemos visto una variación considerable. Entonces, todo lo que decían ahorita de que hay, pues, hay un aumento y que San Pedro Sula y que aquí, que allá, pues no es más que una mala interpretación de los datos y de las estadísticas, ¿verdad? Sin embargo, el VIH existe, sigue acá, está acá. Por lo tanto, van a seguir habiendo casos, ¿verdad? Casos que probablemente sean personas que conocemos, familiares nuestros, vecinos, etcétera, compañeros de trabajo. Entonces, como ubicarnos en ese contexto, tanto de que hay áreas geográficas en el país que, por supuesto, históricamente siempre han tenido mayor índice de casos, pero que también es algo que, por lo tanto, puede afectar a cualquiera, incluso a mi círculo cercano. Creo que es muy importante justamente para pensar en ese futuro y cómo prevenirlo, ¿verdad? Entonces entiendo el lugar en donde estoy, la sociedad en la que vivo, entiendo de que incluso yo estoy en riesgo, por ende sé de que hay casos, ¿verdad? De que estos casos, si no tomo estas prevenciones, pues van a aumentar. Y justamente por eso es importante hablar de ello, ¿verdad? Como el uso del preservativo, ¿verdad? El uso del lubricante, tiene su explicación científica, físico, mecánica científica, digamos, de por qué el lubricante disminuye la transmisión del virus, el uso de profilaxis preexposición, porque a pesar de que algunas organizaciones que eran financiadas por USAID ya no dan profilaxis preexposición, hay otras que sí lo siguen dando. Y sobre todo, yo creo que lo más importante es crear estos espacios en donde nos eduquemos y donde le perdamos ese miedo, el miedo desde la ignorancia, ¿no? El miedo desde la ignorancia al VIH. O sea, tenemos que conocer la realidad del país, la realidad de nuestras sociedades, saber de que el virus está en un punto estable, digamos, a nivel de estadísticas, pero que con todo lo que hablamos hace un ratito, pues sí puede ser de que veamos algún tipo de aumento de casos. De hecho, se proyectan, han habido estudios así muy rápidos a nivel mundial. Que dicen que este periodo en el que hubo interrupción ya es suficiente para que hayan aumentos y que esta estabilidad vaya con una tendencia al alza. Justamente por lo que te comentaba, no hay diagnósticos, estas personas no saben que tienen el virus, siguen sin acceder al tratamiento y por ende el ciclo de transmisión continúa generándose, ¿no? Generándose y esta nueva persona que adquiere el virus pues puede tener más contactos y estos contactos más y así se va creando, digamos, esta red. Y al entender esto, entendemos nuestros propios riesgos, ¿no? Entendemos nuestros propios riesgos y que nadie está exento a, a adquirir el virus. Entonces, por el momento yo te diría de que estamos en una estabilidad, pero sí se proyectan que hayan efectos a largo plazo con tendencia al aumento, pero que hay maneras de prevenirlo. Hay maneras de prevenirlo y lo más importante es que conozcamos el virus, autopercibamos el riesgo,
de verdad tengamos una plática con nosotros mismos y digamos, bueno, es probable que yo me haya expuesto, voy a hacer mis pruebas, voy a tomar las medidas necesarias y pues así todos contribuir un poquito. Totalmente, doctor. La verdad es que ha sido un placer, justamente como usted mencionó, el tema de abordar este tipo de temas y justamente la forma en la que usted lo mencionaba, el tema de crear estos espacios para poder dialogar abiertamente, para poder tratar de este tipo de temáticas que de cierta manera es necesario poder abordarlas, es necesario poder, como usted menciona, intentar ir reduciendo ese miedo que tiene la población justamente desde la ignorancia con respecto a este tipo de situaciones. Y también incluso abordarlo desde un tema, como usted mencionaba, educativo, sí, pero también a las personas como de brindarles conciencia y intentar de cierta manera advertirles, como usted mencionó, el tema de que muy probablemente haya una alza de este tipo de casos y que de cierta manera tengan cuidado y que no tengan miedo a estarse tratando o no tengan miedo a tomar sus respectivos exámenes para poder, por así decirlo, diagnosticarse, ya que es algo necesario. Así que, de hecho, este ha sido un tema bastante, o un episodio bastante abierto, como usted mencionó y como mencionaba mi compañero, la verdad es que se ha tratado muchas cosas, o sea, si nosotros quisiéramos abordar cada tema específicamente, se ocuparían muchos capítulos, la verdad. Eh, y incluso, por ejemplo, el tema de la desinformación, que puede ser un tema que se pueda tratar aparte. Entonces, la verdad es que ha sido un placer. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Eduardo, por abordar esta temática. Y la verdad es que ha sido todo un placer abordarlo. Gracias, Javier, por esas palabras. Gracias también a usted, doctor, por estar en este espacio, ¿verdad? Por brindarnos esta información tan valiosa. Y quisiera cerrar este capítulo citando al fallecido ya Papa Francisco, Jorge Bergoglio, a palabras que dijo durante la pandemia, y es que vacunarse es un acto de amor con el prójimo y ayudar a que el resto de gente lo haga también es un acto de amor. Por lo que yo quisiera añadir ahí de que preocuparnos por nuestra salud también es un acto de amor por el prójimo, es un acto de amor hacia nosotros mismos, es un acto de amor hacia los más cercanos, es un acto de amor a la sociedad. Por lo tanto, pues le quisiera decir a toda la gente que nos esté escuchando, ¿verdad? Y que probablemente no me vaya a escuchar quizás los siguientes capítulos, y es que dejen el miedo. Al final del día, lo primero hay que perder es el miedo y el resto hay que conservarlo, ¿verdad? El miedo es lo primero que se tiene que ir, ¿verdad? Y hagamos todo nuestro mayor esfuerzo, ¿verdad? Este acto de amor con nosotros y con la humanidad, ¿verdad? Y muchísimas gracias de verdad por haber primero interesarse en el tema. Yo sé que es un tema que muy pocas personas eligen hablar, entonces yo aprecio muchísimo cuando alguien decide hablar de esto, porque como lo dijiste, Diego, lo primero es hablarlo y quitarnos el miedo. Entonces les agradezco infinitamente y créanme que hablar de ello también contribuye a ponerle fin a esta epidemia. Así que muchísimas gracias por tenerme.